Espíritu Santo. Presenta la enseñanza, la importancia del querigma. Hola, un saludo especial a todos mis hermanos del canal Carlos Condeliscano de la comunidad virtual El Fuego del Espíritu Santo. Hoy quiero hacer este video como un eco al Congreso de Evangelización que se realizó en el mes de agosto de 2022 en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Y quiero hacer un eco de las ponencias sobre el querigma. He recopilado aquellas cosas que me llamaron más la atención para hacer un video para aquellas personas que por algún motivo no pudieron asistir o no estar entre los asistentes a ese primer congreso de evangelización que se realizó en la ciudad de Barranquilla. Así que hoy vamos a hablar de la importancia del querigma y está tomado de dos ponencias principalmente que se desarrollaron en ese congreso. Así que con mucha atención que vamos a estar explicándote cada instante, cada momento, el significado, el valor, el entender y el enseñar el querigma. También la estructura del querigma como parte fundamental de nuestra evangelización. No te lo pierdas, ya regresamos en un momento. Dios te bendiga. Bueno, muy bien, continuamos ahora sí con nuestra enseñanza de hoy sobre el querigma. Estamos, como lo explicamos en su inicio, una enseñanza que la hicimos basada en el primer congreso de evangelización que se realizó en la ciudad de Barranquilla en el mes de agosto, basado en dos ponencias principalmente. Entonces vamos primero a hablar sobre el significado de la palabra querigma y su estructura. Vamos a hablar fundamentalmente de esas dos cosas. Después, en un segundo video, vamos a hacer ya el valor, el conocimiento y cómo llevar el querigma a las demás personas. Pero hoy fundamentalmente vamos a ver el significado y su estructura. Dando por entendido que hay dos querigmas, el querigma de Jesús y el querigma de los apóstoles. El querigma de Jesús es el que él anuncia el reino de los cielos, que es el mismo. Y el querigma de los apóstoles es el que vamos a hablar en este video. La palabra querigma, pues podíamos dar muchos significados, pero quizás uno de los que más me llamó la atención en ese congreso que dio un obispo, y es que el querigma es el núcleo, es el anuncio del núcleo del evangelio, porque el querigma sobre todo es un anuncio. Entonces es el anuncio del núcleo del evangelio, del centro del evangelio, de lo más importante del evangelio. Entonces cuando hablamos de querigma es el anuncio del núcleo del evangelio. ¿Okay? Ahora, el querigma en su estructura tiene dos partes fundamentales. La primera parte es las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Las cosas que Dios ha hecho por nosotros, la primera parte. Y la segunda parte, las cosas que Dios espera de nosotros. En esta segunda parte está más que espera con nosotros, es una exigencia, que es lo que Dios exige de nosotros para nuestra salvación. Entonces, comencemos primero por la primera parte, que es lo que Dios hace por nosotros. Podríamos decir que querigma sería igual a evangelio, es una buena nueva. Y en el evangelio que se nos narra, fundamentalmente que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestro pecado y resucitó y está a la derecha de Dios Padre rogando por nosotros. Básicamente eso sería un querigma corto. Eso es la esencia, el núcleo de lo que es el amor infinito de Dios con nosotros, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que con su muerte en la cruz fueran perdonados nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que sigue intercediendo por nosotros ante Dios Padre. Vamos a entrar a estudiar, a profundizar un poquito sobre el querigma. Nos hacían caer en cuenta ese día que cuando se hizo la traducción
al griego, hay unas palabras en griego que tienen dos connotaciones, y es la palabra del tiempo. Entonces, cuando se traduce, viene del griego, el tiempo puede significar cronos, que es cuantitativo, que está hablando de los días que tiene el año, los días que tiene un mes, las horas que tiene un día, los minutos que tiene una hora. Eso es cronos, es cuantitativo. Estamos hablando de tiempo, pero en el modo cuantitativo. Pero cuando hablamos de kairos, estamos hablando del tiempo, pero cuantitativamente. No estamos hablando cualitativamente. No estamos hablando de cantidad, sino de cualidad. O sea, el tiempo especial, el tiempo importante. Cuando una persona habla de que va a hacer una bibliografía o va a hacer un libro, una bibliografía, está escribiendo las cosas más fundamentales, esenciales, más interesantes que le han pasado en su vida. Eso es el kairos. Entonces, cuando uno está hablando del querigma, está hablando del kairos, de las cosas más importantes que Dios Padre y su Hijo Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, han hecho por nosotros. Eso puede ser otra definición. El kairos el querigma es un kairos de lo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho por nosotros. Entonces, querigma es el anuncio del núcleo del Evangelio, que podríamos decir que el querigma es igual a evangelización. Y también podemos decir que el tiempo en griego tiene dos connotaciones. Una que es el cromos y otra que es el kairos. El cronos es cuantitativamente y el kairos es cualitativamente. O sea que cuando estamos hablando de que el querigma es un kairos, en el querigma estamos hablando de las cosas importantes de la vida de Jesús. Sería la primera parte, pero es importante hacerles subrayar que es un anuncio. Y uno hace un anuncio con vivencia, con fuerza, con alegría, cuando uno ha sido testigo, cuando uno ha tenido presencia, cuando uno ha experimentado eso. Entonces, el anuncio del querigma lo hace una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, La segunda parte del querigma es ya una exigencia de Dios. Están en imperativo. Dice, por ejemplo, si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, después de Pentecostés, hizo aquel famoso discurso con las personas que estaban en la plaza frente del templo de Jerusalén. Ese famoso discurso termina diciéndole a las personas ahí, pero ¿qué tenemos que hacer para recibir eso que tienes tú? Y Pedro les dice en voz fuerte a aquellas 3,000 personas o quizás más que estaban en la plaza: conviértanse, y dice, bautícense y conviértanse. Bautícense y conviértanse. Exigencia para recibir ese Espíritu Santo. Entonces, el querigma está compuesto, entonces, dos partes. La primera parte, donde se nos anuncia lo que Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo han hecho por nosotros. Y la segunda parte, la exigencia de lo que Dios espera de nosotros. Podemos decir entonces que el querigma es un kairos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de la vida de Jesús. Pero también está incluido lo que ese Padre bueno espera o exige de nosotros para alcanzar la salvación. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral
Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1128, hablando de los sacramentos, nos habla de que existen dos condiciones para que la bendición de Dios llegue a nosotros en un sacramento. Dice que hay la obra realizada y la obra por realizar. Que la obra realizada depende de Dios, que siempre que hay un sacramento que se hace de acuerdo a lo que la Iglesia instruye y se hace de acuerdo a sus parámetros, la bendición sale del cielo. Pero que el que llegue a nosotros la bendición depende del hombre, o sea, depende de las condiciones de la apertura de corazón. O si yo estoy en pecado o no estoy en pecado, o si creo o no creo. Siempre que yo haga el sacramento, y si yo me acerco al sacramento del matrimonio y lo hago con todos los requisitos que exige la Iglesia, pues la bendición salió del cielo, porque eso es lo que Dios mandó. Pero si yo internamente estoy en pecado o internamente no creo que esa bendición nos llega a mí. La Iglesia nos habla de que es como un árbol que tiene un fruto que no se desparrama, que no se suelta de la rama, porque no hay las condiciones para eso. Igual sucede con lo que estamos hablando de la salvación con el querigma. Ya el querigma se anuncia, es un anuncio que hace una persona que tiene un encuentro con el Señor, se lo anuncia de las cosas que Dios ha hecho por nuestras vidas, de que Dios, ese Padre maravilloso, ese Padre de amor, nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que con su muerte en la cruz nos perdonen todos nuestros pecados, y que ese Jesús resucitó al tercer día y abrió el camino para que nosotros también resucitáramos con Él y junto con Él, como comunidad, como iglesia, regresáramos a la casa del Padre. Eso es el querigma, pero exige de nosotros que nos convirtamos y que creamos. La segunda parte es una exigencia: convertidos y creer. Hay que creer y convertirnos para que eso se haga realidad en nosotros. Ese día se nos reafirmó este concepto basado en un texto, el texto de San Marcos, en el capítulo 1, el versículo 15. Voy a leerlo. Tengo aquí mi Biblia de Jerusalén, que nos pidieron que usáramos esta Biblia. Dice lo siguiente así: San Marcos, en el capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Esa buena nueva significa el evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el evangelio. ¿Por qué el texto de Marcos dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca? Si el reino de Dios es Jesús, es el mismo Jesús. Él estaba ahí con ellos, Él estuvo con ellos, Él compartió con ellos, Él estaba en su ministerio en Galilea. ¿Y por qué? Dice aquí que Marcos, que Jesús dijo, y creed en la buena nueva, y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Por qué no digo y el reino de Dios está aquí? Era Jesús el que estaba hablando. Era Jesús el que estaba diciendo eso. Simplemente por eso. ¿Por qué? Porque el reino de Dios acontece en nuestras vidas en la medida en que nosotros creamos. La segunda parte, en que nos convirtamos y creamos. Él ya lo hizo por nosotros. Ya Él dio su vida en la cruz para redimirnos por nuestros pecados. Ya Él abrió el camino para regresar a la casa del Padre. Ya Él abrió el camino de salvación para nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que hacer la segunda parte. Creer y convertirnos para que eso se cumpla en nuestra vida. Está cerca, está ahí. Pero se hará una realidad cuando yo lo acepte en mi vida. Cuando yo no solamente lo acepte, sino que yo empiece a realizar lo que Él me pide, un camino de conversión y un camino de fe, creciendo en la fe, las dificultades se van a presentar, pero sigo caminando en la fe y sigo mi camino de conversión, corrigiendo cosas, y junto a mis hermanos que hacen la iglesia,
vamos caminando en ese cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Jesús, de regreso a la casa del Padre y a que seamos salvos como comunidad, como ese nuevo pueblo de Dios. ¿Qué ha pasado con nosotros? Durante mucho tiempo, yo recuerdo que cómo me catequizaron a mí, pues a nosotros nos llevaban los sábados a la iglesia, había unas monjitas y unas personas que nos daban el catecismo, y después, durante un tiempo, nos catequizaron sobre la primera comunión, nos indujeron a la vida sacramental y nos pidieron y nos fueron llevando y nos exhortaron a que lleváramos una vida moral buena. Eran los 3 ejes del crecimiento en la iglesia. Era el catecismo, o sea, la catequesis, la vida sacramental y una vida moral buena. Eso fue lo que durante mucho tiempo se realizó y muchas personas crecimos con esas 3 corrientes, esa pirámide, ese trípode que fue con que nos evangelizaron en la Iglesia Católica. Pero con el tiempo se ha descubierto que hubo una gran falla, si se puede llamar así, o hizo falta el encuentro personal. El encontrarnos con Jesús era el primer parte, el anuncio, lo que nos faltó. Que alguien nos hablara del anuncio y que alguien nos hablara de ese anuncio, pero con fuerza, con alegría, con entusiasmo. Alguien que lo hubiera vivido, que hubiera tenido ese encuentro y que hubiera experimentado el amor de Dios en su corazón, esa gracia, y que eso fuese transmitido a nosotros. Entonces encontramos muchas personas hoy en nuestras iglesias, personas tristes, con quizás algún conocimiento de lo que es la iglesia, con algunas teorías en su cabeza, que conocen algo acerca de algunas doctrinas de la iglesia, que moralmente viven más o menos dentro de lo normal, que a veces asisten a algunos sacramentos, pero que no hay ese fuego en el corazón que da el Espíritu Santo cuando se ha encontrado con el Señor. Entonces el carisma quiere revivir eso, el carisma quiere rescatar lo que alguno llamó el eslabón perdido, rescatar ese eslabón que es el que quizás muchas comunidades lo rescataron, algunos movimientos eclesiales lo han rescatado, y encontrar que la persona que se encuentre con el Señor, ya al haberse encontrado con el Señor, ya va a mirar la catequesis de otra manera, ya va a mirar la vida sacramental de otra forma, ya va a tener un fuego en el corazón que lo va a llevar a atraer mucha gente a la iglesia y que juntos nos amemos. Eso es lo que ahora estamos necesitando gente que se encuentre con el Señor. Muchas de las propuestas pastorales que nos proponen en la iglesia a veces se pierden, a veces no se realizan, a veces se quedan a medio camino, porque estamos contando con personas que no tuvieron el encuentro, sino personas quizás un poco religiosas, en el sentido de que sí, conocen algo de la doctrina, crecieron bajo los parámetros de que había obligación de ir a misa y había obligación de confesarse y todo por obligación, pero que no es un fuego que nace del corazón por el encuentro. Entonces, al tiempo se aburren, al tiempo ya no quieren volver, al tiempo ya les parece una carga. Y entonces, muchos de los proyectos que se hacen, proyectos pastorales que hacen nuestros señores obispos, nuestros sacerdotes en la parroquia, se mueren tempranamente porque la gente se cansa, porque la gente ya se siente agotada, porque la gente no entiende, porque la gente no tiene ese fuego del encuentro. Entonces, ¿de qué se trata entonces el carisma? Del anuncio de un Cristo vivo, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó el tercer día
y que sigue rogando por nosotros y que vive y que está al lado de nosotros, camina con nosotros, pero que está exigiendo de nosotros un cambio de vida, una conversión y una fe que vaya creciendo. La fe es una pequeña semillita que nos dieron al bautismo, pero que tenemos que regarla, escuchando la palabra, leyendo la palabra, para que eso vaya creciendo y para que juntos como comunidad, como iglesia, nos salvemos. Espero que esta primera parte de este pequeño resumen que hice de esa ponencia les pueda servir a muchos hermanos para su crecimiento espiritual. Después, en la segunda parte, vamos a hablar un poquito acerca de otros conceptos interesantes que se dieron en ese congreso, sobre todo del valor del carisma, el conocimiento del carisma y cómo llevar el carisma a las demás personas. Un abrazo fraternal a hermanos de nuestro canal Carlos Conde Descano, de nuestra comunidad virtual Fuego del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y un abrazo fraternal para todos. Amén.